Buenos días, chicos. ¿Cómo es? Esta oportunidad nos va a tocar trabajar lo que es todo lo referente a botánica, a plantas. Golpeé un poquito mal de garganta. Bien, para trabajar este tema, acá tener en cuenta que hay bastante teoría, porque plantas abarca desde taxonomía vegetal, histología vegetal, organología vegetal, fitohormonas y plantas medicinales. Es un tema bien largo, por lo tanto vamos a trabajar un poco recordando el tema en sí, la parte teórica, ¿ya? Porque irnos a la práctica de frente es demasiado contenido. Entonces, lo mejor es recordar poco a poco todo lo que tiene que ver con botánica. Bien, empezamos. Aaron, pasa, ven. Ya, pues, ven. Ya, ahora sí, empezamos. Comparte la pantalla. Bien lenta, ¿cómo? Porque les enseñé en colegio. Ya, a ver, chicos, entonces empezamos con lo que es todo lo referente a plantas. Bien. Bueno, vamos a iniciar con un poco de lo que es la clasificación. En plantas, la clasificación también se le conoce como taxonomía vegetal. Es muy importante entender que hablar de clasificación es entrar un poco también a la parte de cómo se originaron, cuáles son las más antiguas y cómo así evolucionaron. Empezar por el máximo representante de esta rama en la biología botánica, conocido como el famoso Teofrasto, discípulo de Aristóteles. Este tipo de estudio, pues en sus tiempos era muy simple, lo cual poco a poco se ha ido analizando, estudiando y descubriendo nuevos tipos de plantas. Para ello, hoy hablamos de una clasificación moderna. ¿Okay? Bien, antiguamente se pensaba que las algas pertenecían a las plantas porque son fotosintéticas. Sin embargo, se descubrió que las algas no cumplían con la característica de las plantas en general. ¿Cuáles eran? Las algas unicelulares, las algas que su cuerpo es una sola célula. Entonces no existe planta que su cuerpo solamente sea una célula. Las plantas son pluricelulares. Por lo tanto, las algas pasan a formar parte del reino protista, cambiándose al nombre de reino protopista. Entonces, en San Marcos y en la Cayetano, a veces le consideran a las algas como parte de las plantas. ¿Por qué? Porque manejan teorías pues antiguas, ¿no? Hay pocas cosas que ellos sí han logrado actualizar, como por ejemplo el tema de ¿cómo se llama esto? ¿Cuál es el nombre? La última parte, bioremediación, ¿no? Que es un tema actual que se está trabajando ahora en el prospecto de San Marcos en biología. Entonces, hay cositas que se adicionan y hay cositas que no actualizan, ¿no? Entonces, hay que saber eso. Bien, las algas, pues, son plantas acuáticas, antiguamente consideradas plantas acuáticas, que carecen, pues, de raíz, hoja y tallo. Por eso le dicen que pertenece al grupo de las talofitas. ¿Por qué? Porque son plantas que no tienen raíz, tallo ni hoja. Entonces, ¿qué tienen? Tienen filoide, cauloide y rizoide. ¿Qué son esos? Son estructuras rudimentarias, o sea, muy antiguas, ¿ya? Ahora, dentro de este grupo de las algas, pues hay algas que pueden diferenciarse por colores, color rojo, color verde, color pardo, colores dorados. Entonces, el color es dependiendo del pigmento que presenta este tipo de alga. Entonces, ahora, dentro de todas las algas siempre va a haber un color primordial, que es la clorofila. Ahora, la clorofila es verde, sí, pero es el pigmento fotosintético que debe haber sí o sí en todo ser vivo fotosintético. Por ejemplo, en plantas y en algas. Entonces, si no hay clorofila dentro de esa planta, posiblemente yo puedo decir que esa planta no hace fotosíntesis, cosa que no existe, ¿no? Bien. Ahora, si hablamos de las plantas en sí, vamos a clasificarla pues en dos grupos. Las plantas que están acá llamadas las famosas sin flores o también llamadas criptógamas. Toman ese nombre de criptógamas porque en terminología
El término de cripto significa ocultas. Las plantas ocultas, ¿quiénes son? Los musgos, helechos y las algas. Bueno, principalmente, si actualizamos esta parte, los musgos y helechos le dicen ocultas porque son plantas que no les gusta mucho el sol, viven en lugares muy, muy oscuros, muy húmedos, ¿no? Y alejados del sol. Entonces, decimos que son plantas que paran ocultas, entonces le decimos que están dentro del grupo de criptógamas. Ahora, y las fanerógamas, las fanerógamas son las plantas con flores, son muy representativas, obviamente en la actualidad, porque es lo que más abunda. Las plantas con flores son las famosas gimnospermas y las angiospermas. Dentro de estas dos, la que más abunda o sobresale es la angiosperma, la más evolucionada, la angiosperma. Este primer grupo de las plantas criptógamas también se le conoce como plantas sin flores. Ellas se reproducen por esporas, no por semillas. En cambio, las plantas con flores, entonces acá, sí se reproducen por semilla. ¿Ok? Ya está. Ahora. Entonces te decía que dentro de las criptógamas, aquí en este grupo están los musgos y los helechos. Acá están, miren, los musgos, ¿no? Que están dentro de la división briofita, y los helechos que están en la división pteridófita. El nombre de la división se maneja de esta forma. Ustedes ya, como están en el ciclo repaso, deben de comprender de que cuando uno clasifica las plantas, utiliza pues, en este caso, jerarquías, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a hacer una clasificación de un animal, yo utilizo la categoría de filum, pero cuando me refiero a una planta, utilizo la terminología pues de división. O sea, eso ha venido como pregunta San Marcos. Cuando uno quiere clasificar plantas, la categoría que va a utilizar es división. Y si va a usar o si va a hacer una clasificación de animales, pues va a utilizar el término o en este caso categoría llamada filum. Para animales es filum y para planta es división. Tener en cuenta eso. Entonces, acá hablamos de divisiones. La división briofita, ejemplo de la planta, musgo. División pteridófita, ejemplo de la planta, helecho. Entonces, acá las briofitas son plantas muy pequeñitas, que viven en lugares muy húmedos, ¿no? Los helechos, pues, son plantas más largas, que ya presentan un tejido, obviamente son un poco más evolucionadas, tienen estructuras diferenciadas. Las otras son muy similares, porque son muy antiguas. Esto es un ejemplo de briofita, y esto es un ejemplo de pteridófita. Antiguamente también se le consideraba dentro de las angiospermas a un subgrupo, ¿no? Llamado las espermatofitas, que también se le dicen plantas con semilla. Aquí está, como te decía, las famosas gimnospermas y las famosas angiospermas. Las gimnospermas, chicos, esta parte, mira, yo sé que quizá te vas a marear un poco en esta clase porque tú manejas nombres, ya obviamente que has visto durante tu preparación, pero en botánica también debes de saber que abarca una gran cantidad de términos. Entonces, lo que yo te voy a recomendar, porque yo también en algún momento lo he hecho, es usar mnemotecnias y aprender bastante lo que son las terminologías, ¿no? El latín, chicos, sirve bastante para poder recordar términos. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, oye, no sé, he comprado una pastilla de epavión, tan decir, ¿no? Ah, entonces yo digo, que está mal el hígado. Entonces, ¿de dónde deduzco eso, no? Entonces, ¿cómo llego a esa conclusión? Porque obviamente EPA viene del término hígado. Hay un problema en el hígado, ¿no? Entonces, o quiere proteger su hígado en todo caso. Entonces, si yo manejo terminologías como EPA, MIO, pseudo, quimno, cripto, entonces debo de manejar conceptos, ¿no? De tener ideas claras de esos términos. Entonces, te recomiendo que te aprendas esa forma, porque en biología normalmente se repite la terminología, ¿ya? Entonces, es bueno eso. Por ejemplo, aquí, esperma, tú dirás, ¿qué es esperma? Esperma significa semilla. En latín significa semilla. Entonces, hablamos de terminología necesarias para poder nosotros comprender y sobre todo usar como una estrategia para no olvidar algunos conceptos, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que me dicen, ¿sabe? A mí biología no me gusta, son muchos términos, y es verdad. Algunos, es más, entran a su examen de biología y las últimas 2 hojas que son de biología ni siquiera lo tocan en el examen de admisión. Dejan sus 2 últimas hojas porque no
no quieren contestar biología porque saben que no la van a hacer, porque no les gusta o no les gustó recordar tantos nombres, ¿no? Entonces, ese es el problemita en algunos alumnos que llevan el curso, ¿no? Y no les gusta el curso. Entonces, tienes que poner todas las ganas. Si vas para ciencias, más todavía. Te recomiendo que no te descuides en terminologías. Gimno significa desnuda. Entonces, semilla desnuda corresponde, ¿no?, a las plantas como por ejemplo el pino, el ciprés, el abeto, la ginkgo biloba, las cicarales. Son plantas conocidas como la gimnosperma. ¿Qué es gimno? Su semilla crece, pero no está protegida, está libre, está desnuda. Entonces, gimno significa semilla desnuda. No entiendo a qué se refiere con desnuda. A ver, te explico. Cuando nosotros comemos una manzana, por ejemplo, la semilla estaba protegida o estaba libre. Estaba protegida por el fruto. Claro, el fruto protegía la semilla que estaba dentro. Entonces, es una semilla protegida, porque formó un fruto. Digo que es una planta de tipo angiosperma, porque tiene su semilla protegida en el fruto. O sea que si la semilla crece y no hay fruto que la proteja, porque esa planta no tiene la capacidad de formar fruto, es una semilla desnuda. Claro, entonces pertenece a las gimnospermas. Ya. ¿Entendiste? Entonces, si está protegida, es angio. Y si está desnuda, es gimno. Gimno significa desnuda. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, un ratito, chicos, porfa. Ahorita la mil vuelve. Se fue un rato la luz y volvió. Bien, continuamos. Habíamos quedado en... Estamos en plantas. Ya. Bien. Entonces, para hablar acerca de la visión, en cuanto a cada grupo de plantas, así es, vamos a comenzar con los musgos en sí, ¿ya? Algo rápido, pues ustedes manejan ya un poco también de teoría, ¿no? Las cosas puntuales que tenemos que aprender aquí. Número 1, pues que las briofitas es un grupo o una división de plantas, de que son plantas muy pequeñas, que viven ocultas en lugares muy húmedos y carecen de estructuras evolucionadas. O sea, son prácticamente partes muy rudimentarias que ellas tienen. Ellas carecen de hoja, tallo, raíz, fruto, no tienen nada de eso. Ellas tienen una estructura que es similar. Por ejemplo, a su raíz le dicen acá rizoide, a su tallo le dicen cauloide y a su hoja le dicen filoide. O sea, son estructuras muy antiguas, y así se han quedado, no han logrado evolucionar, ¿ya? Por lo tanto, si no hay estructuras evolucionadas, tampoco hay vasos conductores. O sea, aquí dentro no hay estructuras por donde pase la savia, entonces carecen de vasos conductores. Es una famosa briofita. De ejemplo, los musgos. Aquí están los musgos, ahí está su cauloide, su rizoide, su filoide, ¿no? Y cuando ellos quieren reproducirse, pues van a desarrollar una cápsula con un famoso esporangio. El cual posee esporas, ya que se reproducen por esporas por ser criptógamas. En los musgos, lo que predomina es la fase gametofítica. Este tipo de planta, pues, cuando va a reproducirse, sus esporas que van a caer al suelo, van a formar no de frente una planta, no es así,
aquí se forma un cuerpo conocido como el famoso protonema. El protonema es una estructura que va a dar origen a una planta recién, ¿ya? Pero en este protonema se van a desarrollar, obviamente, la parte masculina y la parte femenina. La masculina se conoce como arquegonio, la femenina se conoce como anteridio. Estas recién van a pasar a la parte sexual. ¿Qué es eso? Ambas van a unir sus gametos y van a, obviamente, a formar una planta, la cual esta planta pues va a desarrollar un cuerpo, una cápsula, para que de ahí salga recién la espora. La espora cae y forma el famoso protonema. Te das cuenta que son dos momentos, la parte sexual, donde participa el anterior argonio, y la parte asexual. La parte sexual y la parte asexual. A este tipo de reproducción donde hay ambos procesos, se le conoce como alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones. Bien, alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones normalmente se dan siempre en plantas, pero aquí este tipo de reproducción en plantas criptógamas es más llamativo. ¿Por qué? Porque forma un cuerpo adicional llamado en este caso para briófitas protonema, ¿ya? Pero y en pteridofitas, este es briófitas, y en pteridofitas también, pero el otro cuerpo lleva otro nombre que vamos a ver en un momento. No te olvides que aquí lo que va a dominar una fase, la fase gametofítica, que es donde se nota o se aprecia mejor la participación de los gametos. Aquí están los helechos que pertenecen a la división peridofita. Este tipo de división corresponde a plantas que sí van a presentar vasos conductores, o sea, por dentro de la planta va a correr unos vasos por donde se va a transportar la famosa savia. Dentro de criptógamas, las únicas que tienen vaso conductor dentro de criptógamas son los helechos, porque las briófitas no lo tienen. Y las angiospermas, perdón, las fanerógamas, sí, ellas todas también tienen vasos conductores. Recuerda que son dos, criptógamas y fanerógamas. En criptógamas las únicas que tienen vasos conductores son las pteridofitas. Briófitas no hay, ¿ya? Tallo, hoja y raíz, aquí también hay. Aquí ya es un poco más. Entonces, esta diferencia que aquí a todo esto no se le llama hoja. Mejor dicho, a cada uno no se le llama hoja. Acá cada uno se le llama filoide. Filoide, y al conjunto se le llama fronda. O sea, toda esta hoja se le conoce como fronda. Entonces, una fronda. Ahora, ¿qué son esos puntitos, mis? Son los famosos soros. Los soros son estructuras que van a poseer a los esporangios para que luego con el viento pues puedan salir las esporas. Son como unas pequeñas casitas que van a permitir la movilización de los esporangios para que estos formen a la famosa espora. ¿Ya? Entonces, chicos, hablar de pteridofita es hablar de helechos. Ahora, Missy, ¿cómo es su reproducción? Recuerda que en San Marcos se trabaja bastante en lo que es reproducción en plantas, sobre todo en briófitas y en pteridofitas. En los helechos también se reproducen por esporas, pero aquí vamos a ver que la estructura que se forma no se llama protonema, como en briófitas, acá se llama prótalo, ¿ves? Del prótalo van a surgir, obviamente, las dos partes sexuales, la parte masculina llamada anteridio y la femenina llamada arquegonio. Y es muy similar a la briófita, ¿no? Estas van a fecundar un cuerpo para desarrollar una planta, llamada en este caso el helecho joven. Pero todo a partir de un prótalo. Y tiene dos momentos. Este prótalo se forma de manera asexual. Y aquí, recién a partir de aquí hacia adelante, ya es de manera sexual. O sea que también hay alternancia de generaciones. Sí, también hay. Pero acá el cuerpo se llama. ¿Y acá cómo se llama el cuerpo? Acá el cuerpo se llamaba, en briófita se conoce como protonema. ¿Ya? Protonema. Aquí se conoce como prótalo. Eso yo pregunté en San Marcos.
Bien, no olvides que el soro contiene el esporangium y el proje contiene la espora, la cual cae y forma el prótalo, para formar los órganos sexuales y estos fecundar y formar un cuerpo conocido como el helecho. ¿Ya? Muy bien. Se le dice cormo cuando una planta tiene hoja, raíz y tallo. ¿Ya? En este caso la fronda es la hoja, el rizoma es un tipo de tallo y la raíz. ¿Ya? Recuerda que la fronda es un conjunto de hojas, entonces, pero es un conjunto de hojitas, entonces dice fronda, hoja. Rizoma es un tipo de tallo y raíz, pues es la raíz de la planta, ¿no? Entonces la conoce como cormo. Si una planta tiene raíz, tallo y hojas, le dice planta cormófita. Cormófita. ¿Ya? Pasamos a las gimnospermas, estamos entrando a la parte de fanerógamas. Gimnosperma te había comentado que viene del término gimno, que significa desnuda. Gimnospermas son flores que carecen de pistilo, o sea, les falta la parte femenina. Por lo tanto, no forman fruto, porque decía que son semillas, forman semilla desnuda. Sus óvulos, pues, normalmente se forman sobre las hojas carpelares, sobre los carpelos. Recuerda que aquí, en la gimnosperma, lo que más predomina o lo que más resalta en esta característica es que sus semillas no son fruto y sus flores no se desarrollan completamente. ¿Ya? ¿Qué plantas son las más conocidas aquí? Pues son las plantas que tienen una altura muy particular al resto de plantas. Son las plantas más altas que existen. Y además su dureza es importante para la industria de la madera. Aquí está la secuoya, acá está el cedro, acá está el pino, que son muy carísimas para elaborar algún mueble. Aquí están los famosos conos, las coníferas, y también lo que conocemos como el árbol de Navidad. Ahí está la famosa araucaria, el árbol de Navidad. ¿Ya? Bien, jóvenes. Dentro de las plantas gimnospermas, recuerda que también sus hojas son aciculadas. ¿Qué es eso? Terminan como una especie de espinas, como espinas. Y forman las famosas piñas, que dicen conos o piñas. Las angiospermas, son plantas que sí forman semilla con fruto protegido. O sea, protegen su semilla protegida por un fruto. Recuerda que acá sí hay pistilo, hay estambre, ¿no? Tienen todas las partes completas. Acá decimos que es una planta altamente evolucionada. ¿Ya, chicos? Bien, por ejemplo, mira, acá está la semilla que está protegida por su fruto. Acá también la semilla protegida por su fruto, que viene siendo la vaina con, ¿no? que protege la semilla. Aquí, todo se forma a partir de una flor. Recuerda, los frutos nacen de las flores. Los frutos nacen de las flores. No hay fruto que no nazca de una flor. Tú dirás, por ejemplo, mis, y el limón es un fruto, nace de una flor. Mis, la papa no es un fruto, es un tallo. Mis, la beterraga no es un fruto, es una raíz. Si nace de una flor y tiene pepa o semilla, le decimos que es fruto. Fruto. ¿Ok? Es fruto. Esta parte tiene que quedar clara. ¿Alguien me puede decir qué es el coco? A ver, por ahí. ¿Qué es el coco? A ver, ¿qué es el coco? ¿Los escucho? A ver. ¿Nadie? ¿Qué es un coco, chicos? Flor, fruto, semilla, raíz, tallo. ¿Qué es un fruto? Perdón, ¿qué es un coco? El coco, me dicen por acá, es una semilla, me dicen. Claro, el coco es una semilla. Entonces, lo que ustedes comen del coco es la semilla. Y su fruto, pues, es color amarillo, pero ustedes no lo ven porque cuando viene acá a Lima ya llega pelado. Entonces ven solamente la semilla. Y las semillas tienen un jugo, el cual permite mantener a la semilla activa, viva para poder germinar en algún momento. Entonces,
El juguito que te tomas es el famoso endospermo o jugo de la semilla, que protege al embrión. ¿Ya? Bien. Dentro de las plantas angiospermas se dividen en dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Recuerda, dentro de las angiospermas hay dos tipos de plantas, las mono y las dico. ¿Cómo diferencio una planta mono y una planta dico? Las plantas mono se refiere a uno, porque tiene un cotiledón, monocotiledóneas. Entonces, en sus semillas solamente, mira, hay un cotiledón. Sus hojas suelen ser aciculadas, mira, alargadas, muy alargadas, con nervadura paralela. Su tallo, si hacemos un corte, se puede encontrar a los vasos conductores dispersos en todo el tallo. ¿Cómo es su flor? Su flor es múltiplo de 3. La cantidad de sus pétalos son múltiplo de 3. El grano de polen tiene solamente un solo poro o una sola hendidura. ¿Ya? Bien, esa es una característica. Además, recordad que las monocotiledóneas también se caracterizan que la mayoría de las plantas gramíneas son de tipo monocotiledóneas, que forman granos. Por ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada, son granos. Entonces, estos pertenecen a las monocotiledóneas. Sus tallos suelen ser bien delgaditos y muy pocas veces su tallo es tronco. Su tallo suele ser verde siempre y pocas veces forma tronco. Ahí está. No tiene crecimiento, son herbáceas, ¿no? Ahí están los pastos, los cereales, el plátano, la piña, la sábila, la orquídea, ¿no? Son delgadas. Y las dico viene del término de di, de dos. ¿Dos qué, Dos cotiledones. Y acá hay uno, y acá hay otro. Ah, son las que se abren así en dos, claro. Se me hace conocido. ¿Cuál? Maní, frijol, haba, arberja. Ah, te das cuenta. Sí, entonces, si se abren dos, es porque es una dicotiledonia. ¿Cómo son sus hojas? Bueno, sus hojas suelen ser de diferentes formas. La forma es variada. El payar también es una. Si se abren dos dicotiledonia, ¿no? Y cómo es los haces. Los haces quiere decir su conducto por donde transporta el agua y materia orgánica. Si hacemos un corte en el tallo, sus haces están bien ordenados en forma de simple vista, que puede ser una, ¿no? Porque está ordenado. Y si sus flores son múltiplo de 4, de 5, la cantidad de sus pelos, múltiplo de 4 o 5, entonces decimos que es una dicotiledonia. Pero si es 12 múltiplo de 3, y múltiplo de 3, es una monocotiledonia, como dice acá, mono, o también es una dico. Entonces me fijo en otra parte, en sus hojas, en su tipo de tallo, ¿no? O fijarme en otra cosa. Entonces, comparamos dico con mono, mira, las características son muy diferentes. Acá hay 3 hendiduras, los poros del polen. Las dicos son la mayoría de plantas que nosotros conocemos. La mayoría son dicotiledóneas. La papa es una dico, por ejemplo, ¿no? Papa, zanahoria. Además, las raíces de las dicos suelen ser fasciculares, pero suelen ser pivotantes, o sea, son alargadas y de ahí salen las pequeñas raíces secundarias. Las dicotiledóneas, sus raíces tienen una raíz principal, y ahí salen las pequeñitas como la zanahoria. En cambio, en las mono no. Las monos son como la cebolla. En la parte de abajo tienen varias raíces chiquititas y no se puede ver a simple vista quién es la principal, porque todas son principales. Entonces, ahí es un tipo de raíz monocotiledónea. Entonces, se puede ver de esa forma. Ah, sí. Ahí está, vamos a ver después. A ver, lo que he hablado es lo mismo, esta es la imagen. La imagen. Ya. Pasamos rápidamente a histología vegetal. ¿Estamos bien, chicos, hasta ahí? A ver, por ahí. ¿Todo bien? Mucho, no sé si el tema es así. Botánica es un tema bien complejo. Bien complejo. Ya, pero los nombres, aprenderlos todos, sí. San Marcos toma bastante botánica. Tienes que saber. Si vas para biología pura, mis respetos. Términos, como dice Kakuli, como cancha.
Bien, si vas para medicina, mis respetos. Si vas para derecho, lo básico, lo básico. Para biología, lo básico. Bien. Hablar de plantas y hablar de tejidos, pues tiene tener en cuenta que las plantas tienen órganos. Tienen órganos y tejidos. Por ejemplo, si yo digo que la planta, la hoja es un órgano, ok, entonces si es un órgano, debe tener tejido. Si hay tejido, hay células. Célula vegetal. Vamos a ver los tipos de tejido que forman las células. Entonces, como tú sabes, un tejido es una acumulación de células, ¿no?, de un origen común con características pues diferenciadas o algunas similares. Vamos a ver aquí. Existen tipos de tejido. Los meristemos y los protectores. Los fundamentales, los de soporte, los conductores y los secretores. Repito. Los de crecimiento le dicen meristemos, son los que van a originar, son como una acumulación de células madre que van a originar resto de células, resto de tejido. Los protectores son los que obviamente van a proteger la superficie de la planta. Es como nosotros, mira, la piel es una capa protectora de todo el cuerpo, porque imagínate que no haya piel. Mira, si puede entrar un microbio algo directamente a mi tejido conectivo. Entonces, la piel es una capa protectora natural. En plantas también hay eso, se llama tejido epidermis y peridermis. ¿Ya? Mi tejido fundamental es como si fuese, por ejemplo, en el hombre, el músculo, quien le da relleno a la planta, ¿no? Parénquima. Mi tejido de sostén es como tu hueso, te da soporte de todo lo que va a cargar el cuerpo, ¿no? Se llama colénquima y esclerénquima. Mi tejido conductor es como tus vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. En plantas se llama flema y xilema, quien transporta savia. Aquí se transporta savia elaborada o savia bruta. En el humano, sangre. Oxigenada y desoxigenada. Tenemos algo en común. Tejido secretor. En el humano, tejido excretor, urinario. Secretor porque la planta libera algo. Libera como desecho algo, libera como algo para protegerse de otros depredadores que quieren comerse. Se pueden proteger. Entonces, vamos a ver aquí los tejidos. El tejido meristemático es un conjunto de células madres que van a dar lugar a más células. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de siempre estar regenerando a la planta. Va a regenerar a la planta y va a dar lugar a nuevas células. Entonces, a mayor cantidad de células, la planta va a crecer. Entonces, este conjunto de tejidos se considera dentro del tejido meristemático, o también le dicen tejido meristemático, o tejido formado por células madres, ¿ya? Principal función, realizar la mitosis, que es eso, formación de nuevas células, ¿no? Y permitir crecimiento. Ahora mismo, ¿dónde encuentro este tipo de tejido principalmente? Fácil, lo puedes encontrar pues en las puntas de los extremos de la planta. Por ejemplo, en la última porción de arriba de la planta y en la última hacia abajo de la raíz, en la puntita. Entonces, están de punta en punta, y permite crecimiento hacia arriba, dirigido también por el fototropismo atraído por la luz, y hacia abajo con el hidrotropismo, crecimiento hacia el agua, que va hacia abajo. O también geotropismo, que va a atraerse hacia el cielo. A ver. Así es, también se dice ápices. Bueno, el ápice es punta. Yo lo manejo con otro término, pero también ápice o punta, ¿no? Así son los ápices. En este caso, en el tallo y en la raíz. En la raíz, la acumulación de tejido meristemático está protegido, jóvenes, por una cofia. Acá se puede ver, mira. En la punta de la raíz, están las células meristemáticas, van a ser protegidas por una cofia. La cofia es como un dedal que protege lo que está dentro, ¿no? Esta cofia es formada por este tejido. Esta cofia tiene 3 nombres, que también ha venido en San Marcos. Le dice cofia
caliptra o pilorriza. Tiene 3 nombres. Ah, qué complicado. ¿Qué vas a hacer? Pues es la biología de hermosa y complicada como nosotros. ¿Y esto para qué sirve? Encontrar con piedras, con arena gruesa, y puede sufrir un daño el tejido, impidiendo el crecimiento de longitud de la raíz. Por eso la cofia protege este daño. Al proteger el daño en la cofia, pues también se puede dañar la cofia. Entonces, el tejido meristemático la regenera constantemente. Y así esta sigue protegiendo al tejido meristemático. Miren, y en la punta del tallo también hay cofia. No, pues, porque arriba no hay nada. Arriba crece libremente. ¿No? Es el aire, también en la parte de abajo. Sí. Pasamos al tejido meristemático. Bueno, el que te expliqué era el primario o apical. Ese permite crecimiento en longitud. Primario o apical. Pasamos al siguiente. Este se conoce como tejido secundario lateral o cambio. Es el que permite que la planta crezca hacia los costados, o sea, le dé grosor a la planta. Aquí se forma lo que es el famoso cambio, que es como un anillo que va a permitir que crezca todo hacia los costados, permitiendo el engrosamiento de la planta. Principalmente hay 2 tipos de cambio. El cambium llamado el cambium vascular y el otro que es el cambium suberógeno. Lo veo acá, míralo acá. El cambium vascular, que es el color amarillo, va a formar 2 tejidos hacia sus costados, al xilema hacia adentro y hacia afuera al floema, que van a ser más adelante formadores, mejor dicho, encargados de transportar la savia. Son tubos, acá se ve como capas, pero son tubos. El cambio suberógeno solamente se desarrolla en plantas con crecimiento secundario. ¿Y cómo es eso? Las que van a hacer tronco, pues van a hacer tronco. Si va a ser tronco, es porque ha de ser algo adicional, que no es una planta como el pasto, como la alfalfa. Son plantas que no se van a desarrollar, vamos a decirlo, como leñosas. En cambio, las plantas que van a ser troncos, como este apoyo, un tronco en la planta, esas plantas han desarrollado crecimiento secundario, quiere decir que han formado dentro de ellas un cambio suberógeno. Hacia adentro han formado un felodermis y hacia afuera han formado un suber o corcho. ¿Y qué es eso? A veces cuando tú te acercas a una planta leñosa y le empiezas a rascar, pareciera que hay como algo que se está pelando sobre él. Ese es el famoso corcho o suber, que está hacia afuera. ¿Quién le formó a mí? El cambio suberógeno. ¿Ya? Entonces, hacia adentro, felodermis, y hacia afuera, suberocorcho. Y entonces tenemos 2 tipos de cambio. El cambio vascular, le dicen vascular porque forma los vasos conductores. ¿Y quiénes son? Flema y floema. Y mi cambio suberógeno, porque forma el felodermis. Dentro del felodermis y hacia afuera el suberocorcho. Estos no tienen clorofila, carecen. Entonces ahí no ocurre la fotosíntesis. Claro que no. No tienen clorofila. Ahí está lo que te decía, el cambio vascular es el que forma el xilema y el floema, hacia adentro del xilema y hacia afuera del floema. El cambio suberógeno es el que va a formar la famosa madera, pues, ¿no? Le va a dar más consistencia, más grosor. Cuando la planta desarrolla jóvenes madera o tronco, sus células se mueren. Las células se mueren y se ponen duras, por eso que la consistencia de la madera es dura. Ahora, vamos a ver también que aparece una tercera sustancia dentro de la célula. Las células de las plantas vegetales, células tienen normalmente en su pared celulosa, que es lo normal, y hemicelulosa. Pero cuando una planta se vuelve leñosa, esta pared celular ya no tiene celulosa, que tiene lignina. ¿Y qué es la lignina? Es una sustancia que hace que la célula se seque y por lo tanto el tejido se seca y cuando todo se seca se endurece, forma la madera. Oh, Miss, no sabía eso, ya lo sabes. ¿Quién es responsable de todo eso, Miss? La lignina, que es una sustancia que aparece en la célula, en la pared de la célula vegetal, cuando la planta va a ser un tronco. Pasamos a tejido protector. En humanos se conoce como la famosa piel.
La piel forma parte, ¿no? Del tejido. Ahora, esta piel que ustedes ven, esta piel, tiene que estar protegida, porque la piel también se daña. ¿Sí o no, chicos? Las chicas tienen que hacer tratamientos para que nos hagan las arruguitas y también me queden exfoliación blanca. Las plantas también. ¿O acaso alguna vez no has escuchado con tu mamá o tu tía dice, no, oye, un favor, pásale un trapito a la planta porque está llena de polvo? Ahora te dirás, pero ¿qué tiene que ver que le pases un trapito? Lo que pasa es que plantas en la externa, ellos van a poseer un brillo natural. Se le conoce, en este caso, como la famosa cutina. La cutina es una cera de la planta que normalmente es, como dice el nombre, es una cera, es una grasa que va a impedir que si la planta está todo el día expuesta en el sol, esta se reseque. Porque como el agua y la aceite no tienen afinidad, y el agua está dentro de la planta, y la cera está sobre la planta, entonces el sol, por más calor que produzca, no va a hacer que la planta pierda agua, porque la cera impide que el agua se evapore, el agua que está dentro de la planta se evapore. Entonces es una función de impermeabilidad, impide que la planta se seque. Entonces tengo que sacarle todo ese polvo para que así trabaje correctamente la cera. ¿Te das cuenta? Bien. Y también encontramos cloroplastos en la epidermis superficial de la planta. No. ¿Por qué le veo de color verde, Miss? Lo que estás viendo es la parte interna, porque la epidermis es un color transparente. Tú ves bien, le haces un raspadito, le haces un raspadito en la hoja, sale color transparente. Más abajo ya sale color verde, porque ya tiene parénquima clorofiliano, cloroplasto. Ahora, tú sabes que la planta tiene un haz y un en vez. El haz es más ceroso. En cambio, el en vez no. En el en vez crecen unas estructuras conocidas como los famosos estomas. En el en vez, la epidermis es todo lo que le protege la planta. Pero en el en vez están los estomas. Los estomas son estructuras que poseen un huequito en el medio llamado ostiolo. ¿Ves? Ostiolo. Y hacia sus costados tienen células con cloroplasto. Esas se llaman células oclusivas. Las células oclusivas son dos, más el ostiolo me forma un estoma. ¿Y eso para qué sirve? El estoma es una estructura que va a permitir el intercambio de gases. Las plantas, como tú sabes, necesitan de CO2 y desechan oxígeno. Ese intercambio de gases se realiza gracias al estoma. Por este huequito, pues estas células se van a abrir, el ostiolo se agranda y hacen el intercambio de gases. ¿Eso es donde está, Miss? Está en la parte del en vez de la hoja y en cualquier parte verde de la planta. ¿Ya? Bien. No tengan hijos que a veces nos dejan trabajar. Ya, seguimos. También se puede encontrar pues tricomas, algunos pelitos sobre las hojas, sobre las plantas también, ¿no? Sobre cualquier parte de la planta, tallo, por ahí. Bien, recuerda que el epidermis forma por células vivas, o sea, con celulosa, ¿no? Vivas. Ahí está lo que te decía, ¿no? La cutina, que es la grasita, ¿no? Ahí está en la parte, lo que ustedes ven es esta parte de acá, el color verde, ¿no? Entonces, ¿por qué lo veo verde y dice que es transparente? Que esta parte de acá es transparente, acá y es verde. Y la epidermis, cuando la planta de joven pasa a ser a planta adulta, leñosa, la epidermis no siempre se mantiene, también cambia, se vuelve vieja, con células muertas, células se mueren porque se llenan de lignina. ¿Qué pasó con el estoma? Imagínate que el estoma estaba en el tallo y se volvió vieja la planta, evolucionó. ¿A qué, Miss? A lenticelas. Y esta lenticela, mira, la misma función, en cambio de gases. O sea, la lenticela es lo mismo que estoma, ¿sí? Pero en epidermis se llama estoma y en peridermis se llama lenticela. Epidermis es la parte, epidermis es la epidermis vieja, seca, porque la planta siempre se vuelve adulta. O sea, por el tiempo que pasa, pues ella envejece. Ya está.
Ahí tenemos, mira, esta es la epidermis, la que está acá. Luego cuando está envejece forma parte de la peridermis, que es todo esto. Pelodermis, cambio suberógeno, todo esto ya es parte de la peridermis, cuando envejece la planta. ¿Ya? Bien. Pasamos a tejidos fundamentales. Los tejidos fundamentales, también conocidos como el famoso parénquima, pues vienen a ser aquellos que le van a dar soporte, relleno a la planta, relleno. Aquí tenemos varios tipos de parénquima. Por ejemplo, el parénquima clorofiliano, que contiene cloroplastos para hacer la fotosíntesis, principalmente en todas las plantas, partes verdes de la planta. Mi parénquima de reserva son aquellos que guardan sustancia. Por ejemplo, en el caso de la papa, que guarda almidón, entonces parénquima amidón, porque guarda almidón. Miren, las plantas cactáceas como el cactus, estas guardan agua porque vienen en un lugar donde hay falta de lluvia. Entonces les digo que tienen parénquima acuífero porque guardan agua. Miren, las plantas acuáticas como las lentejitas de agua, las victorianas, viven flotando. Y es porque floten, ¿qué necesitan? Aire. Entonces, en su parénquima se guarda aire. Parénquima aerífero. Entonces, depende de qué requiere la planta. Parénquima aerífero, parénquima minífero, parénquima acuífero, o parénquima clorofiliano. El filiano es el que guarda clorofila. Bien. Ahí está, parénquima acuífero, como las cactáceas, amilífero que guardan almidón, ahí está, como el plátano también. El parénquima aerífero que guarda aire para que pueda flotar como lirio de agua. Acá mira un método de gas. Ahí está. Y pasamos al tejido de sostén o soporte. El tejido de sostén o soporte es como el hueso. A la planta le da pues rigidez para que ésta pueda mantenerse rígida, la redundancia, y pueda soportar el peso de todas las estructuras que posee la planta. Acá hay dos tipos de tejido de sostén. El colénquima, que es la parte viva, célula viva que sostiene la planta. El colénquima, por ser joven y por estar viva, tiene esta capacidad de tener flexibilidad. Por ejemplo, cuando viene el aire y ahí está el aire que hace esto, y otra vez, hace esto, y otra vez. ¿Es flexible? Sí, es flexible. Entonces le da una semi-rigidez, tiene celulosa en su, ¿ya? Además también cuando tú ves, por ejemplo, a ver, acá tengo una plantita, es de mentira, no importa. Quiero que veas acá. Ya ves, acá este peciolo es que sostiene la hoja, de acá. Esto, mira, es flexible. Bueno, acá es flexible porque es de plástico, pero normalmente es flexible. Es flexible. Viene el viento, la mueve y no se cae. ¿Por qué? Porque este peciolo que te acabo de mostrar tiene tejido colénquima. El colénquima es el que le permite a los frutos y a las hojas pues que estén así en la planta. No se cae, ¿no? Entonces le dan una semirrigidez. Ahora, cuando la planta envejece, en el peciolo siempre permanece como colénquima, pero cuando el tallo envejece, si la planta tiene genéticamente tendencia de ser tronco, entonces este colénquima se transforma en esclerénquima y se vuelve más rígido. Entonces, ¿qué pasa con la pared celular? Se llena de lignina. Lo que dijo usted hace rato, que se vuelve duro, claro, porque ya es otra consistencia. Y las células aquí son las famosas fibras o esclereidas. Las esclereidas son ya células con mucha lignina, que las hacen más duras. Por ejemplo, cuando yo veo algo en la planta que sea duro y rígido, como por ejemplo el tallo o la rama, yo puedo decir automáticamente que esa planta contiene esclerénquima. ¿Por qué? Porque le da dureza a la planta. Ahora, y esa dureza está formada también por las células que contienen algo que está haciendo esa consistencia dura, que es la lignina, ¿no? Entonces, pero yo he visto que la pecana, tiene una caja que bien dropas, que usarle el diente, también tiene lignina, tiene también lignina, es parte de las células, llamadas fibras esclereidas, también le dicen células pétreas, es lo que le da dureza a algunas estructuras, como por ejemplo en la cáscara de algunos frutos.
Por ejemplo, cuando te tiran una pera en la cabeza, la pera es dura a comparación de mandarina, que es pura agua. Que la pera contiene dentro abundantes células pétreas que vienen a ser fibras o esclereidas, parte del tejido esclerénquimo. Por eso que es duro, ¿no? Si alguien te dice, te voy a tirar una fruta, ya, pero tírame algo que no duela. ¿Qué quieres? ¿Una mandarina o una manzana? Una mandarina, porque la mandarina tiene células pétreas, también dura, ¿te das cuenta? Bien. ¿Dónde encontramos entonces este tipo de tejido? En la cáscara de algunos frutos como la banana, como la nuez, en algunos frutos como los pomos, que vienen a ser pera y manzana, como algunas hojas como las palmeras también pueden ser muy duras, o el tallo del lino, cosas así. Claro. Ay, qué hace el perro. Bueno, chicos, la situación, como ustedes saben, pues, tenemos que buscar una forma de trabajar. Y ahí mi hijito que me está apoyando con la uña. Bien, chicos, a esta parte quería llegar. Importantísimo. Tejido conductor. Chicos, todo lo que te estoy hablando referente a tejidos es importante porque ha venido como pregunta San Marcos, es importantísimo. De acuerdo, y terminamos. Segundo. Bien. Entonces, hablar de tejido conductor, este de aquí, es hablar de xilema y floema. El xilema y floema está viendo la pantalla, ¿verdad? Ya. El xilema y el floema vienen a ser vasos conductores que se va a presentar tanto en criptógamas como en fanerógamas, pero solamente en plantas criptógamas enteridofitas. En briofitas no hay xilema ni flema, son plantas avasculares. El término, la letra A se refiere a sin vasos, avascular, sin vasoconductores. ¿Ya? El xilema es un vasoconductor que es formado por el cambium vascular. ¿Recuerda el cambium vascular? Tejido secundario, tejido meristemático. Lo hemos visto hace rato. El xilema es un vaso que va a transportar savia bruta. ¿Y qué savia bruta? Savia inorgánica. ¿Y qué savia inorgánica? Agua y sales minerales. Lo transporta. ¿En qué dirección? De abajo hacia arriba. O sea, de forma ascendente. De abajo hacia arriba. ¿Cuáles son sus vasos que componen este tipo de... ¿Cuáles son los vasos que lo componen, ¿no? Al xilema? Las tráqueas, también llamadas las tráqueas o traqueidas. Son vasos leñosos formados por células muertas, ¿ya? Y son largas y lignificadas porque tienen lignina dentro de su pared celular. Te dije, cuando ves que es muerto, seco, y la consistencia dura, lignina y esferina. El perro también. Ya. También qué tejido forma parte de la madera, el xilema también, porque también tiene consistencia. Es todo un conjunto, realmente es algo. ¿No? En las tráqueas vamos a encontrar, pues, vamos a encontrar unas pequeñas placas perforadas. Tú dirás, sí, pero eso qué tiene que ver. ¿Recuerdan que cuando uno habla acerca de las venas se encargan de transportar sangre de lo más, de la parte de abajo hacia la para poder purificar esa sangre
si la sangre va a subir de abajo a arriba, hacia arriba, la gravedad juega un papel en contra. Chicos, esto que estoy explicando es importante, con preguntas, Marcos, también hay una pregunta en tu material. Para la gravedad, cuando juega un papel en contra, pues va a impedir que el agua, en este caso la sangre, ascienda con facilidad, porque la gravedad hace que esta retroceda. Entonces, ¿sabes qué pasa? En el caso del ser humano, dentro de las venas encontramos válvulas. Las válvulas van a cerrarse para que así el agua la sangre que va subiendo no pueda retroceder. Es en el caso del ser humano, las venas. La sangre que sube ya no desciende porque las válvulas lo impiden. Y acá el flema no es un papel similar, claro, porque también el agua sube por la raíz y asciende. Y la gravedad también puede impedir que el agua retroceda. Pero aquí forma un papel importante las placas pesadas, lo que van a evitar que la sangre retroceda. ¿Okay? Se transporta por xilema y para que no retroceda son las placas perforadas. ¿Ya? Bien. Unidireccional, que va hacia un solo sentido, de abajo hacia arriba. Pasamos al flema, chicos, transporta savia elaborada. ¿Qué es eso? Savia elaborada es la savia orgánica. Es el resultado de la fotosíntesis. ¿Ya? O sea, lo que la planta hizo fotosíntesis, todo es el resultado, el flema lo transporta. ¿En qué dirección? Dos. Direccional, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Correcto? Bien. Pero recuerda que el flema, al transportar savia elaborada, pues también hace que la planta crezca de abajo hacia la savia ascienda de abajo hacia arriba también. Pero en este caso acá no hay válvulas. Acá también hay placas, se llaman placas cribosas, las placas cribosas. Aquí, jóvenes, hay un término muy importante conocido como el flujo de masas. El flujo de masas, o de flujo de masas, refiere a que la savia elaborada, para que pueda transportarse por el flema, tiene que jugar con dos presiones. La presión osmótica de la raíz y la presión osmótica de la hoja, porque es la hoja el lugar donde se forma el resultado de la fotosíntesis. Entonces, estas dos presiones van a permitir que la savia elaborada pueda ascender, le dé esta fuerza de ascender. Entonces, a él se le conoce como teoría del flujo de masas. Es producido por las dos presiones osmóticas de la hoja y la raíz, permitiendo que la savia elaborada pueda ascender hacia la última porción de la planta. Porque es una bien grande, dice, wow, miren, la puntita está de color verde, ¿cómo hasta ahí llegó el agua? Ahí está, ¿no? El agua o la savia elaborada en este caso, ¿no? Bien. Espero que esa parte se haya entendido. Bien, recuerda que el flema está formada por savia, transporta savia elaborada formada por células vivas y sus vasos que la acompañan se llaman, pues, vasos cribosos o placas cribosas y tienen células anexas nucleadas que ¿no? Las células cribosas son anucleadas, pero las células anexas que la acompañan son las nucleadas. Recuerda que no solamente transporta savia elaborada, también se transporta azúcar y hormonas. También hay la etilena, el lava, un montón de fitohormonas. Ahí está. Y por último tenemos acá el tejido secretor. El tejido secretor, jóvenes, se refiere a las sustancias liberar como un residuo o como un desecho metabólico. Por ejemplo, los pelos glandulares son aquellos que tienen aceites esenciales, ¿no? Otros son secretoras, las que tienen aceites también esenciales. Recuerda que los pelos secretan y las cavidades contienen, ¿ya? No le entiendo, te explico. Cuando tú hace un par de años eras niño y te gustaba comer tu mandarina y a tu hermanito menor le pellizcabas tu mandarina, la cáscara, y le dabas al ojito de tu hermano, ¿te acuerdas? Ya.
¿Por qué todavía tienes que hacer presión a la cáscara de la mandarina? En la cáscara, tú ves que hay unos huequitos, parece. Estos huequitos son cavidades secretoras. Y en estas cavidades hay aceites esenciales que al presionar dispara estos aceites produciendo un ardor en el ojo. Ahí está la razón por qué le presioné a tu hermanito con esa cáscara. Ahora, también hay otros pelos, que en el caso de la mandarina en la cáscara no hay, pero hay otras plantas que poseen pelos glandulares que por ahí sale el aceite esencial. Precisamente es un conducto de salida. Los nectarios pues vienen a ser también parte de lo que es tejido secretor, que contienen sustancias dulces, principalmente es el alimento de los insectos, ¿no? Y algunas aves que se alimentan de este azúcar dulce, el famoso néctar. Los túbulos lactíferos pues poseen látex, que es un aspecto lechoso, contiene también lo que es agua, contiene lo que es alcaloides, gomas, amiloplastos, ceras, ¿no? Y pues sirve para poder formar el famoso caucho, ¿no? El látex. Bueno, vamos a terminar con fitohormonas, aunque no están todas aquí, pero las voy a nombrar. Las fitohormonas, chicos, vienen a ser las hormonas en sí de la planta. No tienen un lugar específico de donde se forman. Se pueden formar en cualquier parte de la planta. Son transportadas por el floema, por la savia elaborada, ¿ya? Conjuntamente con la savia elaborada. Recuerda que las auxinas y las citoquininas, las principales hormonas que tienen dominancia apical. ¿Y qué es eso? Van a permitir que la planta se crecimiento hacia la punta, hacia arriba o hacia abajo. O sea, son las estimuladoras. Que las plantas crezcan en una dirección. ¿Qué dirección? Depende de la luz, ¿no? Ahora, inducen el fototropismo, la atracción a la luz. La planta crezca, pues la luz por allá, a esa dirección. Ahora, hay plantas que pueden crecer sin que haya una previa fecundación. Por ejemplo, los frutos cuando se forman, sabes que está formado por una flor, y la flor para que forme un fruto tuvo que ocurrir fecundación, pero no siempre. Entonces, si hay algún fruto que se formó sin previa fecundación, pues decimos que la planta es un tipo partenocarpio o planta partenocarpia. Y para que eso se dé, participa mucho la auxina. La auxina es quien permite que se dé formación de semillas protegidas por frutos sin previa fecundación. También se ve esto en casos de animales, sí, se llama partenogénesis, que se da en las abejas. Las abejas no siempre requieren que sea un espermatozoide. Un óvulo también puede madurar y formar una abeja. Siempre se requiere de un espermatozoide. Se le dice reproducción asexual, partenogénesis. En plantas le dice por partenocarpia. ¿Y quién lo induce? La hormona llamada auxina. Ahora, la hormona llamada auxina posee un principal ácido llamado el ácido indolacético. Este tipo de ácido va a permitir, obviamente, estas características que le estoy mencionando, que cumple la planta, o que cumple la hormona en la planta. Recuerda que las hormonas son estimuladoras. Ellas no cumplen funciones, ellas estimulan a que algo se dé, ¿ya? Ahí está, ¿no? El ácido indolacético, también conocido como el AIA, es la forma más abundante que tiene la auxina para poder estimular. Otro tipo de hormona, las citoquininas. Estas, pues, también como la ciatina, que es un tipo de citoquina natural, también inducen a la dominancia apical hacia un punto, pero también permiten lo que es el crecimiento de las ramas, inducen a que las plantas desarrollen ramas, ramificación, brotes, hojas o formación de yemas. ¿Qué más? Además también ayudan a que la planta se retrase su senescencia. ¿Y qué es eso? Evitan que la planta envejezca con rapidez, no lentamente nada más. Ya. Recuerda que si una planta no desarrolla una buena cantidad de citoquinina, esta cambia de un color amarillento. Por eso que hay personas que trabajan con flores y para que sus flores no se marchiten rápido, utilizan las citoquininas, le agregan, que lo venden en forma artificial, agregan y así sus plantas, sus hojas, no se van a amarillar con rapidez, ¿no? Entonces hace que la planta, que todavía lo puedan vender al público, ¿no? Y aquí no va a querer eso, pues no, si yo vendo flores, hojas, voy a querer vender una flor amarillenta, una planta amarillenta, una hoja amarillenta, mejor dicho.
tengo que buscar la forma que me dure más así verde para que la gente me compre. ¿No? ¿Qué hago? Le agrego citoquinina. De esa forma, ella evita envejecer con rapidez. Interesante, ¿te das cuenta? Ahí te hacen ingresos, puedes vender flores, plantas y ya sabes cómo mantenerlas. Bien, continuamos. Hay otras hormonas también llamadas las giberelinas. Las giberelinas vienen a ser las hormonas, acá para que lo recuerdes, empieza con G. G de germinación. Las gibelinas van a permitir que las plantas germinen, las semillas germinen. Normalmente las semillas, algunas cuando no llegan al suelo y tienen la condición apropiada para germinar, ellas están inactivas. La gibelina es una hormona que le dice, oye, ya estás en el suelo, ya hay agua, crece, ya germina, y empieza a germinar. ¿Te das cuenta? Eso es la gibelina. Permite la germinación de la semilla. ¿Ya? Bien. Ahora, otro tenemos también lo que es el etileno. El etileno es una hormona gaseosa formada por la auxina. El etileno es el que permite que los frutos cambien de color para que puedan madurar. Por ejemplo, una manzana, para que logre madurar, que se bien rojita, pues utiliza etileno. El etileno es una hormona natural que la planta va a desarrollar para que nuevamente crezca y la gente pueda consumirlo ya maduro. ¿No? Pero ¿qué sucede? Hay personas que trasladan sus frutos de un lugar a otro. Entonces, para que en el camino no madure con rapidez y no llegue descompuesto al mercado, utilizan pues CO2. El CO2 frente al etileno inhibe su función del etileno. ¿Qué es eso? O sea, hace que el etileno no se produzca en una mayor proporción. Y eso hay que conducir también. Entonces, el etileno frente al CO2, el CO2 frente al etileno va a provocar que el etileno se produzca en menos proporción. Y esto hace que el fruto no madure con rapidez y así puede llegar a su destino sin ser descompuesto. También te sirve, ¿sí? Claro, si es verdad, ya sabes, actúa con el CO2. ¿No? Bien. Miss, por eso es que mi mamá le pone a la palta periódico. Claro, pues. ¿Qué tiene que ver eso? A ver, para los que no lo han entendido. Para Dios. Si el fruto está en el ambiente, donde hay CO2, pues ella va a evitar que madure. Pero si yo la cubro para que no entre CO2, la tapo con papel periódico, el etileno actúa más rápido, haciendo que esta madure más rápido. Con razón, vi que mi mamá forra a la paltita con papel periódico. Yo pensaba que la pegaba para que no se enfríe. No, chicos. Es para que el etileno actúe más rápido y pueda dar más rápido la palta. Ya entendí. Y falta uno, el famoso ABA. ¿Qué es el ABA? El ácido el ácido abscísico. El ácido abscísico es una fitohormona que también le dicen en este caso es una hormona que hace la abscisión, la inhibición. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el ABA va a actuar sobre la gibberelina diciendo, oye, ¿sabes? Todavía no germines, no provoques la germinación. ¿Por qué? Porque estás en un lugar donde no vas a sobrevivir. Ya, entonces, mejor quédate tranquilita. El ABA actúa con la gibberelina para que todavía se mantenga inactiva. Porque si esta se activa, está en un lugar donde no va a poder desarrollarse, pues va a morir. Entonces el ABA la retiene, la contiene todavía. El ABA, o el ácido abscísico, a mí me va a provocar que cuando la planta esté en un lugar donde hay mucho calor, pues no se abra el estómago. O sea, la mantiene cerrada. Entonces, ¿para qué? Para que no pierda agua. Pues, ¿no? Entonces, el ácido abscísico lo que hace es estimular los movimientos del estómago, ¿no? Para que esta no haga intercambio de gases porque va a perder mucha agua. También puede perder agua, entonces evita que esta se seque, la mantiene cerrada. ¿Te das cuenta? Ya. Además, el ABA acelera también lo que es
la caída de las hojas, la caída de los frutos, la caída, ¿no? Estimula las caídas de los frutos. Bien, chicos. Bueno, vamos a marcar las claves. Están despiertos, ¿no, chicos? Están despiertos. El tema sí ha sido un poquito largo, un poquito complejo, pero recuerda que es un tema, pues, nosotros tenemos que tocarlo con pinzas. Es un tema bien extenso. Yo te voy a recomendar, como te dije hace un momento, que le pongas bastante punch a este tema, porque no pasa igual las diapositivas, tienes que repasar, porque es un tema que se presta bastante, chicos, para que alguien diga, ah, es flojera, sí, yo sé, y eso es lo que más me gusta, pero sin embargo es un tema muy interesante, muy interesante. Los que quieren hacer biología pura, pues ahí está, ahí es lo que tienes que aprender. Ya, bien, empezamos. Marcamos la clave, jóvenes. Supongo que ustedes ya han venido marcando las claves, ¿no? Chicos, ¿están vivos? Chicos, respondan. Chicos. Ahí así, sí dicen mis. Ya me están acá, mis 1B, 2, tal. Ustedes sí, chicos. Así me gusta. Ya vengan ya con sus claves ya, ¿no? Cosa que si no la dieron por ahí, no la acertaron, pues ahora ya tienes ya. Yo te puedo explicar y vas a acertar. Bien, compartimos la pantalla para poder ver las preguntas. Ya está. A ver qué me dicen por ahí, por el chat. Sí, estamos despiertos. Ok. Ya. A ver. Ahí admití Luján a un alumno, Diego, sin querer queriendo. ¿Está bien? Luján. No se preocupe, no se preocupe. Sin querer presioné. Como estaba buscando la opción de agrandar, presioné aceptar y entró un alumno. Ya. Chicos, se viene 14 de febrero. No olviden entrar a mi página. Mi cherry voy a hacer de paso. Les paso el enlace, chicos. Bien. Botánica. Dice, en el esquema, la adicionalidad de la fecha continua explica. ¿Qué explica? ¿Qué explica? La teoría de cohesión. Mira, si tú te fijas en la imagen, vas a ver que aquí está explicando la bidireccionalidad. ¿Qué es eso, Miss? La flecha azul hacia arriba y la flecha roja hacia abajo. ¿Correcto? Ya. Tanto del xilema como el de floema. Pero ¿qué sucede? Para que se pueda dar esta bidireccionalidad, tiene que jugarse mucho lo que es la teoría de la masa de flujos o teoría de flujo de masas, la cual quiere decir que participa, mira acá, la presión osmótica de la hoja con la presión osmótica de la raíz. De esta forma se va a poder dar el ascenso del agua. Claro, pues, por las presiones. ¿Ya? Bien. 2. Disculpen, yo me toco la nariz, chicos. Bueno, 1 porque tengo una cirugía en la nariz, como que me ha quedado la mala costumbre. Y otro porque sufro mucho de alergia. Siempre me anda tocando la nariz, esta parte más. Sufro de alergia. Bien fuerte. Y eso también me mis ataques de estornudo. Tengo un ataque así como si fuese carro. Horrible. Son las alergias. No sé, a la pelusa, no sé, o a mi perro, creo que, no sé. Ya. Las plantas son seres vivos que requieren de un combustible celular, las cuales es sintetizado. Sintetizado, viene de metabolismo
anabólico. Durante un proceso metabólico denominado, ¿cuál de todos es anabólico? Mira, fase luminosa. Fase luminosa ya puede ser porque es fotosíntesis. Pero también dice fase oscura, ciclo de timing es fase oscura. Lo dice, requiere de un combustible. Requiere un combustible sintetizado. Ah, o sea que ya se forma. Ya. ¿Dónde? Después de luminosa se forma en la combustible. Se forma en la fase oscura. Claro, pues en la fase oscura se forma la fotosíntesis. En la respuesta era ciclo de Calvin-Benson. ¿Ya? Era para ponerte acá ciclo de Krebs para confundirte. ¿Ya? Allá. Esta parte lo vimos, ¿te acuerdas? En ciclo de vida de briofita y pteridofita, en la 3, ¿no? Ya, a ver, la 3, sorpréndeme. Chicos, cuando escriban una respuesta, pónganme así, ¿ya? Mis 1B, 2, tal, 3, así pónganme, porque ustedes me ponen, por ejemplo, ¿no? A, C, B. Yo no sé de qué pregunta me estás escribiendo. Ya, escriban bien las respuestas para yo guiarme. Ya. Los helechos, ya, helechos. Cuando vimos helechos, los helechos forman parte de la división pteridofita. Aquí hay un ciclo de vida por alternancia de generaciones, una parte sexual y una parte asexual. En la parte asexual se forma el famoso prótalo, donde los cuales van a formar al anteridio y al arquegonio. Estructuras sexuales que van a formar al final una planta, ¿no? Para que sea una planta como el helecho, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta, me dicen ahí 3C. A ver, vamos a ver, 3C. Uno, por todo lo que vendría a ser la espora, el gametofito. Ya, claro, el gametofito. El angio, ¿qué es el esporangio? Diploide, ¿quién es diploide? Arquegonio. Arquegonio, ¿quién es arquegonio? ¿Te acuerdas? La parte femenina, arquegonio. La parte masculina es el el anteridio, ¿no? La 3, ¿quién sería ahí? Sería, el esporofito sería diploide, y la espora sería, en este caso, formada por el esporangio. Claro, está bien. Respuesta sería, chicos, 13. Muy bien, ahí están, chicos, ahí están. Muy bien. Muy bien. Chicos, yo les cuento un secreto. Que todavía, bueno, ahorita ya me da risa ya. Yo cuando estaba en la universidad, me pasa que en mi carrera llevamos biología 1, biología 2, perdón, botánica 1, botánica 2 y botánica 3. ¿Ya? Yo entré a la universidad a los 17 años, sin cumpliditos. Yo pues estaba cachimbita, ¿no? Entonces yo no sabía, mis compañeros tenían 19, 20, 18, yo tenía 17, recién cumpliditos. Yo cumplí recién en diciembre 17, yo entré en marzo. Entonces, llevé botánica general 1, y son cursos llave. ¿Qué es eso, Miss? Que cuando quieres entrar a botánica 2, tienes que probar botánica 1, y así sucesivamente. Entonces, como era mi primera vez que llevaba botánica, a mí me gusta la biología siempre, pero llevaba botánica, y botánica a mí nunca me gustó botánica, porque eran muchos nombres que no podía grabármelo, y era bien floja en ese tiempo, pues, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que me compraba mis plantas para yo llevar, pues llevábamos plantas y todo, ¿no? Y entonces, todos, supuestamente en esos primeros años teníamos que averiguar quién era la tutora. Siempre hay una tutora en la universidad. Era una persona, Luismila Montes, la tutora del aula, de biología C2 era mi aula. Entonces también es profesora de un curso, pero también es tutora a la vez. Entonces yo decía botánica, bueno, botánica. Entonces la clase todo, yo llevo con mis plantas, porque justo soy de biomateriales, llevo mis plantas, todo, ¿no? Entre mis clases. Y entonces recuerdo que ese día yo entré tarde, no sabía ver la profesora botánica, y no me gustó su curso, no me gustó, pues la viejita era bien renegona, me hacía preguntas, o sea, siempre agarraba el punto. Ella decía, por ejemplo, ¿no? A ver, chicos, la próxima semana me leen Stramburger, página 140, haz la página 180, de ahí voy a tomar examen. Hasta frente. Yo, qué flojera, biblioteca, sacar el libro, sacar resumen, leer, ¿no? Ella no decía apunta y ahí voy a tomar examen, no, mandaba los libros, Stramburger, Wilson Weyer, por todos los libros ya. Entonces, y para eso, y todavía no me acordaba su nombre de la profesora. Entonces, entre todos, la profesora era bien cargosa, pues nos hacía investigarle y era bien flojera.
de primeros años. ¿Qué pasó? Pasó que en ese año, pues, todos queríamos sacar a la profesora. Queríamos que nos cambien de profesora. Y al final nos enteramos que ella era Ludmila Montes. O sea, era nuestra tutora. No podíamos sacarla. Y tuvimos que llevar el curso. Y lastimosamente, que le estaba dando jaló el curso. O sea, no pasé a Botánica 2. Me quedé en Botánica 1. Y caballero, pues tuve que llevar el curso de Botánica el siguiente año con los cachivos que habían entrado. Para poder avanzar a Botánica 2. Y me enseñó la misma profesora, Ludmila Montes. Ya me conocía. Yo la flojita, pues, que no le gustaba botánica. Entonces yo la veo en la cara nomás y dice, ay, no, otra vez, otro carnaval, la cosa. Y a veces me agarraba de punto. Como se ve que yo era ya repitente de botánica. Y yo dije, no, pues acá no voy a perder, dije. Yo ya sé cómo trabaja el profesor, ya sé todo, dije. Ya me agarraba mis libros que ya tenía el año pasado, ya tenía mis copias, todo, repasaba, sacaba mis plantas, hacía buena exposición, como a él le gustaba. Dicho y hecho, primer puesto en botánica, pero como repitente, primer puesto en botánica. Siguiente año, entrando, pues, ¿no? Por eso también a botánica acabé tarde. Y para sustentar mi título como licenciada, me toca botánica, fue mi jurado. Y ya, pues, salí con los mejores notas en botánica. Y desde ahí me gusta la botánica, pueden creerlo. Es toda una historia como para anécdota. Y pues ahorita botánica es muy fuerte, o sea, me gusta el curso de botánica, ¿no? Desde ese momento, desde que me jalaron. Uy, ya va a empezar. Ah, todavía falta. Así que ya empezar ya este examen. Entonces, chicos, así es, del odio al amor, así pasó mi curso de botánica. Yo odiaba ese curso, les juro que yo odiaba botánica, no me gustaba porque eran demasiados nombres. Ustedes lo están viendo ahorita, ¿no? Eso no es nada, esto no es nada que te estoy enseñando. Eso es botánica 1, me faltaba aprender botánica 2 y botánica 3. Entonces, ya al final, o sea, con decirles, en botánica 2 me mandó a hacer una investigación de la papa. A mí solita, todos eran grupos de 2, de 3. Me dijo, no, Wilka, se me decía Wilka, tú me trabajas sola. Y yo, profesor, no, me trabajas sola. Tú ya tienes antecedentes, ya. Bueno. Dice, yo voy a darle a la viejita como me gusta. Yo sé que a él le gustan los libros de otras universidades, le gusta que trabaje, como ella sabe trabajar, ella trabaja en, ¿cómo se llama? Antes de usar PowerPoint, usaba otra cosa, como ella trabajaba. No me acuerdo el nombre, se sabe unas cosas clasificadas, como a ella le gustaba. Dije, así le voy a hacer como ella siempre hace. Me fui a la Universidad Agraria, al frente de un centro que se llama Centro de Integración de la Papa, el CIP. Dije, no sé, como sea, yo entro al CIP. Me averigüé profesor de la agraria, todo, y entré al CIP y me saqué unos libros buenazos sobre la papa, el avance de la papa. Entré a la biblioteca de la agraria, me saqué varios libros, imprimí, hice mi trabajo, todo, y al final llegó el día de la exposición. Wilka ponía la papa, pues, ¿no? Solanum tuberosum, todo sobre la papa. Flor, fruto, semilla, tallo, raíz, hoja, distribución en el Perú, tipos de papa, todo. Hasta llevé ese día, me acuerdo, como 20 papas y cada uno en un platito. Hice de todo, maravillas. Hablé todo sobre la papa, toda su composición química, cómo es por dentro, cómo es su tallo, todo. Y me acuerdo que ese día fui la primera en exponer. De viejita al toque, me dijo, Wilka, tú la primera. Y yo, bueno. Y me acuerdo que ese día cuando expuse, acabé la exposición, empecé nerviosa, pero luego me fui soltando. Acabé mi exposición, acabó todas las exposiciones, y todos se fueron, todos se expusieron, todos se fueron. La viejita te hacía llorar, te hacía pasar vergüenza adelante, pero a mí no, me había expuesto bien. Y al final, la viejita me dice, llego viejita porque te cariño, me dice, Wilka, vienes a mi oficina. Y dije, uy, ahora qué pasó, ¿qué me va a hacer? Y me dijo, a ver, tu trabajo, préstame. Y dije, algo me he equivocado. Tenía nota 14, ¿eh? Su máximo de ella es 14, donde te pone 18, 20, pero ya no existe esa nota. Tú te sacas en botánica, bueno, allá donde yo estoy estudiando con ella, un 0,8 es la inteligente.
que era el máximo que llegaban algunos. Yo llegué a 14, imagínate, ya la chancona. Entonces, y me dijo, ¿a cuánto me vendes tu trabajo? Y yo, ¡ah! ¿Qué, profesora? ¿Qué? Le dije, no, es que tienes muy buena fuente, se nota que lo has traído de otras universidades. Ah, sí, es que la agraria y del CIP, le dije. Muy buena información. Véndeme o sea, eso que te dije, ¿no? Que le dije que a él le gustaba, esas cositas que le ponía una proyección salía, ¿no? Véndeme, me dijo. ¿Cuánto me vende cada uno? Tenía como 5. Y yo dije, no, aquí yo voy a ganar, le dije. Miss, se lo regalo, le dije. ¿De verdad, Wilka? Sí, dije, yo se lo regalo, le dije, ¿no? Ay, gracias. Y desde ahí, la Miss, ya, pues, siempre cuando iba a la universidad, de tiempo no voy, decía, Wilka, hija, vamos a tomar una gaseosa. Ahora, soy su pinky, la Miss. Cuando me había jalado el curso, imagínate. Así es, chiquillos. Tienes que saber endulzar, saber buscar la forma de cómo la profesora no agarre cariño, no solamente eso, sino también te ayude, porque ella me ayudó para sustentar mi título, ella me ayudó bastante, ella me regaló plantas todavía y me dio fuentes de libros que voy a leer para sustentar. Así es, chicos, así es. Nada de panetón, dice, nada de panetón. Ya. Bien, chicos, seguimos con la clase. Era un ratito de receso porque yo sé que muchos nombres a veces te cansas, ¿no? En biología botánica, biología te cansas. Ese era un break. Continuamos. Yo quiero el chocotón, dice. Ya. Sobre los musgos, marca relativa correcta, dice. Se han adaptado completamente a la vía terrestre. Su tamaño es por lo general muy grande. No para eso. Las esporas se forman en arquegonios. El cuerpo vegetativo presenta rizoide. A ver. Con respecto a los musgos, las esporas se forman está bien acá, está, en rosé. El cuerpo presenta rizoide, tiene cauloide. A ver. Tienen razón, chicos, tienen razón. La espora se forma en la cápsula, ¿ya? Ya. Respuesta la de 4D. 5. En las pteridofitas, el gametofito haploide se denomina y es donde ocurre. El gametofito haploide se denomina. ¿Cómo se llama, te acuerdas? Prótalo, claro, es el prótalo. Es el prótalo, ¿no? Y protonema era del musgo. Chicos, recuerda que, para que nunca te olvides, en los helechos, en las pteridofitas, el prótalo tiene forma de corazón. Tiene forma de corazón el prótalo, ¿ya? Prótalo, fecundación. Acuérdate, prótalo, corazón, fecundación. Dice, en las plantas parásitas, el xilema y el floema entran en contacto con el de la planta hospedante. En este caso, la planta parásita sustrae del hospedero el agua y todas las materias, las materias nutritivas. Las estructuras especializadas que requieren se denominan. Ya, entonces, estas plantas parasitarias, para que puedan extraer lo nutritivo de la otra planta, a partir de su xilema y floema, utilizan unas estructuras para que puedan absorber el nutriente de esta planta, ¿no? Ellos son como una especie de parásitos, son plantas parasitarias, ¿no? Estas cositas que se van ramificando, mira, cómo se insertan al vaso conductor de la planta, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman estas cositas? Te preguntan, ¿no? Ahí por ahí los escucho. 6, ¿cuál sería? Los austorios, ¿ya? Se llaman los austorios, con H, los austorios. 7. A partir de la se obtiene un principio activo eficaz contra la malaria. Ahí está, voy a explicar plantas medicinales. A ver, ¿cuál sería?
Recuerda que hace muchos años, pues nosotros, acá te voy a mostrar. En el escudo nacional del Perú, a ver acá, ¿ves acá el escudo? Esta planta que está aquí, disculpen mi medias, mira, esta planta que está aquí, en el escudo, tiene tu escudo, ¿no? Esta. ¿Qué planta es, sabes? ¿Qué planta está en el escudo? A ver, tú que ya acabaste del colegio. El árbol en la quina. Ya, ahora googlea y fíjate cuál es el nombre de la planta del árbol en la quina. A ver, rapidito. Está bien que en Google. Ya. Recuerda que hace muchos años la esposa de un virrey cayó enferma de paludismo. Y bueno, no había cura todavía para ese entonces. Entonces, los indígenas peruanos ya sabían que el paludismo se podía contrarrestar con una especie de infusión del árbol de la quina. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un preparado de árbol de la quina, una infusión a la esposa del virrey y la salvaron de la muerte. Por este agradecimiento, el virrey pues consideró la planta de la quina, el árbol de la quina, como una planta importante para la medicina. Entonces, por eso que está representada en nuestro escudo nacional. ¿Ok? Y esta planta pues se llama Cinchona officinalis. Nombre científico. ¿Ya? ¿Sabéis la historia, verdad? Espero que sí. 8. Las coníferas, o sea, las plantas gimnospermas, se caracterizan por presentar una estructura denominada cono, que corresponde a... ¿Ese cono qué vendría a ser? A ver. ¿Qué vendría a ser ese cono? ¿Hoja madura? No. Debería ser, claro, envolturas florales. ¿Ok? 9. Con respecto a características de angiospermas, verdadero o falso. Presentan flores sin pistilo, falso. Las que son sin pistilo son las gimno. Las clases de disco presentan 2 semillas, no, son 2 cotiledones. Falso. O sea, ya está. Identifica la alternativa que expresa una relación semejante a la que hay entre lignina y esclerénquima. Relación. A ver, esto como RB, ¿no? Relación, a ver. Celulosa y colénquima, claro, pues. Porque celulosa está en la pared celular de las plantas, obviamente, de tejido vivo. Y un tejido vivo es el colénquima. Aquí igual, lignina está formando parte de la pared celular de una planta de tejido muerto. En este caso es el esclerénquima. San Marcos 2003. Pregunta, letra A. 11. El cambio es un tejido meristemático secundario que permite crecimiento en grosor de la vegetal dicotiledónea y se caracteriza por el secundario. A ver. Cambio de crecimiento del grosor, ¿ya? Conductores, no. Protectores, claro. Servir como tejido. Claro, porque a partir del tejido cambio secundario se forma el colénquima y el esclerénquima. Tejidos protectores, perdón, epidermis y peridermis, tejidos protectores, ¿ya? No puede ser la E ni la A, porque vasoconductores es cambio vascular. Bien, chicos, por ahí me dicen que ya acabó. Bien, nos vemos entonces la próxima semana. Cualquier pregunta que no les salga, me lo hacen saber por el chat, por acá, y yo les respondo. Chicos, conmigo haber trabajado esta sesión. Saben que